Para mí, pues, neófito en la materia, he leído un poco sobre el nuevo código, pero la parte de ultrajo al funcionario público, esa parte es la que yo no entiendo bien. Explíqueme usted. Bueno, gracias antes que todo, Dani, y a tu audiencia, por la oportunidad que tú nos das de tocar estos temas para el enriquecimiento, ¿no?, de toda la sociedad. Mira, Dani, siempre es bueno iniciar diciendo que por fin tenemos un código penal, un código que tenía alrededor de unos 26 años debatiéndose en el Congreso Nacional y que no había podido pasar por ninguna de las cámaras y mucho menos ser promulgado por el presidente de turno. Estamos hablando que este código data desde la época de Leonel Fernández, luego lo asumió Hipólito Mejía, luego lo repitió de nuevo Leonel, Danilo Medina y por fin Luis Abinader es el que ha hecho la promulgación y en su gobierno la aprobación de este código a través del Congreso Nacional. Resulta que este código tiene una serie de elementos constituidos dentro de lo que son sus artículos que rayan contra las libertades de expresión y rayan con otras con sociedades que están bien marcadas y divididas. Okay. Dentro de ellas estamos hablando que no hace menos de unos 4 meses el poder judicial, perdóname, el poder gubernamental introdujo a través de la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que le llamaron Ley Mordaza. Resulta que eso hubo que retirarlo del Congreso y llevarlo a una comisión. Ahora estamos viendo con este artículo que es del ultraje, donde se especifica que cualquier señalamiento con el ánimo de humillar o ofender a un funcionario público es muy específico cuando dice al funcionario público. Entonces usted tendrá una pena mínima de meses a 1 año de prisión, como también una sanción del pago de 2 a 3 salarios del funcionario que tú estés cuestionando. Entonces, eso es una modalidad de buscar la manera de amordazar la opinión pública para que uno no pudiera referirse respecto al funcionario público que esté haciendo un mal uso de sus funciones, llámese prevaricando con el erario gubernamental y por defecto, ¿no? Entonces, se está tomando en consideración cuando se estudia este artículo de la nueva ley del Código Penal, que es la 74-25, todos esos elementos que van a llevar a cabo contra la penalización de la libertad de expresión, porque si bien es cierto que el funcionario público está utilizando erario para el funcionamiento de su cartera, si bien es cierto que está designado para ello, nosotros, digamos los comunicadores o la sociedad, está también haciendo un papel de veedor cuando cuestiona ese manejo público. Defíname, jurista, ultrajar a un funcionario público, por favor. Bueno, un perfecto español, que estamos para América Latina, por favor. Sí, cuando se entiende la palabra de ultraje, pudiera ser el señalamiento con el fin de cuestionar. Y cuando tú hablas con el fin de cuestionar, pudiera ser un levantamiento de calumnia, está calumniando, está humillando, está utilizando términos para luego acosar, para luego sacar partida, algún beneficio de que te ataco, recibo beneficio, lo dejo de hacer. Quizá ese es el espíritu con el que se está señalando. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú dices como legislador que el que ultraje a un funcionario público, llámese lo humille, utilices palabras soez o procaz contra él, o sea, estamos hablando de palabras vulgares, como esos dichos que muchas veces en el calor de las discusiones, en los debates públicos, a través de medios, el comunicador puede utilizar, quizá empleando mal el vocabulario. El funcionario que se siente afectado por ese comentario te puede demandar. Pero ¿qué sucede? Si en los tribunales tú eres descargado de esa acusación, ese que te demanda no tiene ningún efecto jurídico. Pero ¿qué sucede? Si yo soy funcionario y te demando y yo tengo ganancia de causa en los tribunales, tú estás condenado a 3 salarios mínimos del funcionario que te demandó.
Digamos que tú estás demandando a un funcionario. ¿Y si yo critico al presidente del Banco Central? Bueno, gana 1 millón, 3 millones de pesos mensuales, es probable que tú tengas problemas, serían 9 millones. Entonces eso es un problema que a toda luz se va a levantar ánimo de inconstitucionalidad. Por eso el presidente de la República ha dado un plazo de 1 año, es correcto que lo haga, para que entre en vigencia el nuevo código. Pero ¿cuál es el ánimo de dar un plazo para que se hagan correcciones? Los grupos que entiendan que hay artículos que le pueden afectar puedan hacer la solicitud de revisión, o en el hipotético caso otros grupos de juristas puedan llevar artículos a la inconstitucionalidad, de manera que no vayan a entrar en función a partir del próximo agosto del año 2026. Pero esta parte que habla de ultrajar, incluso con gestos, por ejemplo, gestos que uno hace en los medios de comunicación, pero yo no puedo decir que X funcionario no está haciendo bien su trabajo. No, vamos a ver. La semana pasada... Pues yo comparto el criterio de que no hay que estar ofendiendo a una persona, que diciéndole dichos o palabras obscenas en los medios de comunicación. Pero fíjate, ahora acá, llevando a colación esa pregunta que haces, la semana pasada el señor presidente estaba en el interior de la República haciendo una labor de supervisiones. Resulta que unos comunitarios le señalaron unas obras que estaban inconclusas. El presidente dijo, llámenme a Wellington. Pero un comunitario dijo, presidente, Wellington le está hablando mentira. Eso es ultraje. Porque si en el hipotético caso de que Wellington se sienta ofendido por esa palabra y diga, no, pero yo he hablado todo el tiempo de esta obra con el presidente y él me dijo mentiroso, y yo tengo al presidente como testigo de que yo nunca le he mentido. Me doy a entender, o sea, hay que tener mucho cuidado hasta qué punto eso pudiera ser beneficioso para una parte, pero en perjuicio de otra, que ese otro pudiera ser la sociedad. Salgo de este tema entendiendo que de no tener una corrección, este artículo, vamos a estar con mucho trabajo en el Ministerio Público, en los jueces, seguro, en las cortes, mucho trabajo, mucho trabajo. Sí. Aquí no hay forma de tú cortarle la lengua a un dominicano, un comunicador, y más que no solamente para los medios, ese sentido general. Esto solamente aplica al funcionario, ganar, ganar. No, y además que el derecho de la expresión, que en el punto en el que estamos hoy en día, es un derecho adquirido. Lógico. Y no puede ser posible que una ley pueda amordazar ese derecho que ya hemos ganado, que con mucha sangre y con mucho sudor el pueblo dominicano ha conquistado. Pues yo entiendo, jurista, que hay que probar con hechos lo que usted dice con palabras, estoy claro. Usted no puede venir aquí y decirle, no, que X funcionario es un ladrón, que se ha robado el erario público, y usted no puede demostrarlo. Bueno, por eso las normas procesales... Si usted no puede demostrar eso, no lo diga. Bueno, no importa que lo diga. No importa que lo diga. Inclusive el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia donde señala que el ciudadano tiene derecho a cuestionar al funcionario público, y lo único que debe hacer el funcionario público es poner claras sus acciones. No, pero llamarte ladrón, ladrón sin pruebas. Si ya el funcionario público se siente afectado sobre cualquier uso inadecuado de la palabra, el único recurso que tiene ese funcionario público es ir a los tribunales y demandarte, o hacer una demanda en reivindicación por el pudor dañado. Digamos que ahí está el daño a la persona, el daño al buen nombre, el daño... O sea, por eso es que vemos siempre un sinnúmero de demanda que tiene que ver en daños y perjuicios por el uso inadecuado de las funciones públicas que emiten muchos medios de opinión. Una diputada, la cual ahora no tengo a colación el nombre, tronó en el Congreso Nacional hablando del artículo que establece pena de 10 y hasta 20 años en caso de una relación sexual no consensuada entre las parejas. ¿Sabía de eso usted? Mira, ayúdeme ahí. Sí, muchas de las personas que han observado este artículo, es uno de los artículos que más daña a un sector de la sociedad, y ese sector de la sociedad es el sector masculino. Digamos que todo lo que tenemos que ver con violencia de género, todos los avances que han tenido las mujeres respecto a este tema, es un tema que nosotros aplaudimos y apoyamos.
pero resulta que este es uno de los temas que más las mujeres han utilizado para manipular y para utilizar a su favor prebenda del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Pudiéramos decir que cuando tú compras una taza, no queremos hacer tampoco la analogía con que la mujer es un objeto, pero cuando tú compras una taza, viene implícita el asa. Tú no compras la taza y después cuando tú vas a la caja te dicen, no, el asa no viene con ella. O tú no compras una sartén y luego tienes que comprar el mango aparte. O sea, eso es implícito. Tú no compras un apartamento y el techo lo compras después. Entonces, lo que te queremos decir es, si tú te casas, definitivamente implícita la relación de matrimonio viene la actividad sexual. Eso no quiere dejar dicho que el hombre se convierta anárquicamente en un dictador donde tú simple y sencillamente va a dejar a tu mujer al libre albedrío que haga lo que quiera. O sea, ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Si la mujer de una manera u otra no tiene voluntad de tener relaciones sexuales, el hombre es cierto que no la puede obligar. Eso es cierto. Ahora bien, poner eso entre líneas en un código para prohibirlo o castigarlo, si en el hipotético caso la mujer se niegue y el hombre insista, eso creo que es un daño a la sociedad. Por ejemplo, si la mujer y la pareja, una pareja, sostienen relaciones consentidas, ¿verdad? Normal. Pero la mujer se levantó el otro día que quiere hacerle un daño a ese hombre. Ella puede querellarse. ¿Cómo se puede demostrar que no fue obligado? Bueno, que en las prisiones dominicanas tenemos un sinnúmero de hombres que están cumpliendo una medida de coerción por una simple querella o una simple acusación. Sí, claro. O sea, y no se ha podido demostrar si ciertamente el hombre la agredió, la ofendió, la insultó. Simple y sencillamente con el ánimo de ella era presentar, no sé si tú recuerdas cuando Francisco Domínguez Brito se emitió una resolución siendo el procurador, que todas las denuncias hechas por mujer deberían de conllevar 3 meses de prisión correccional, digamos, ni siquiera prisión correccional, sino una coerción de 3 meses. Porque él entendía que pasando una prisión, una medida de coerción de 3 meses, eso correspondía a una medida correccional. Era suficiente para que el hombre, en caso de que no vayan a un juicio de fondo, pudiera reflexionar en esos 3 meses. Un disparate. Pero, claro, y eso pasó y hasta el día de hoy así funciona. Si él fuese procurador ahora mismo, con el nuevo código que analizamos en el pasado, y yo digo que eso es un disparate, eso también me puede demandar. No, es probable porque tú estabas ultrajando la función pública. Estoy diciendo de un ministerial público. Okay. Entonces, pero no obstante eso, vamos a ponerlo en el hipotético caso del hombre que le pide el divorcio, presenta el divorcio a la mujer y que la mujer entienda que el divorcio se lo está presentando porque él decidió irse con la amante de quien ella sospechaba. ¿Qué tú crees que pudiera hacer la mujer si ella va y pone una denuncia? Pero nada de esto. El hombre que lo único que ha tenido con esa mujer es un solar y el levantamiento de una mejora. Pero estamos hablando de un hombre de 50, 60 años de edad que presenta divorcio. Y esta mujer le pone una denuncia de violación a ese hombre para obligarlo a que no haya una partición y ella poder quedarse con lo único que pudieron procrear en esos años de matrimonio, que fue ese solar con una mejora. ¿Sabe qué significa dejar a ese hombre con casi 60 años de edad en la calle? Y cuando tú tienes 60 años de edad y lo que tú dices es que nada más tienes ese solar con una mejora, volver a empezar desde cero yo creo que es más difícil para esa persona. O sea, este artículo de la ley se puede prestar para muchísima manipulación en beneficio de la mujer, contrario al beneficio del hombre. Yo creo que eso es darle, y cierro ahí, darle incluso más poder del que ya tienen a la mujer en materia de violencia de género, en materia de manutención, de separación, de divorcio, en todo esto, y creo que ese es un bache del nuevo Código Penal. Caemos en algo que entiendo positivo, que no podemos ser todo negativo, y es que dentro de este código habla de que el ciudadano tiene todo el derecho para gravar una actividad policial, digamos un arresto, digamos un allanamiento, y que este agente de impedirlo pudiese enfrentar pena de 3 meses a 1 año o incluso 1, 2 o 3 salarios mínimos de la gente. ¿Su opinión? Sí, es lamentable como muchos comunicadores antes de la aprobación del código
emitieron juicio de valor respecto a lo que está transcrito en el código mismo, y hacían juicios sobre que no se iba a poder grabar y que el policía iba a poder requisar tu vehículo y podía hacer allanamiento sin la orden de un juez. Todo eso es falso. El nuevo Código Penal tipifica muy bien en sus artículos que el policía sería al contrario sancionado si impidiese la grabación de cualquier ciudadano. Lo único que hace el señalamiento de la normativa es que en términos de objeción es que el ciudadano no pudiera obstruir la labor del policía. O sea, de que pueda grabar, sí, lo que no puede con la grabación obstruir la labor. Digamos que el policía te detiene, como hasta ahora ha estado pasando, por una simple sospecha o por una acción temeraria del mismo policía, y te pide revisar el vehículo. La norma procesar hasta este minuto se lo permitía porque había una simple presunción. Si el policía tenía una simple presunción de que tú pudieras estar ocultando algo, esa esquina de la norma te permitía hacer la revisión. Ahora bien, el Tribunal Constitucional también ha emitido un sinnúmero de sentencias respecto a que el policía no tiene ningún derecho de revisar un vehículo sin la presencia o una orden judicial, la presencia de un fiscal o sin una orden judicial previa que obedece a una investigación que previamente se haya realizado hacia la persona, digamos, de Dani Santana. Dani Santana se le está dando persecución y en un momento determinado ya el policía con una orden pudiera detenerte, pero ya tiene la autoridad de un juez de instrucción. ¿Me doy a entender? O sea, no necesariamente tiene que estar presente un fiscal. Ahora bien, este nuevo código elimina de raíz todo eso porque es muy explícito. El policía no puede revisar ningún tipo de vehículo sin la autorización expresa de un juez. Entonces eso es un punto a favor que la sociedad ha estado totalmente de acuerdo y que a viva voces siempre se ha estado propiciando de que se respete la propiedad privada. Perfecto. En este caso es, digamos, de mucho aporte porque vemos demasiados abusos en lo que tiene que ver con la labor policial en las calles. A veces te detienen de una manera, digamos que muy agresiva, si no hay una sospecha, si no hay una persecución contra tu vehículo y que se determine bajo una orden de un juez para hacer este tipo de acto policial, me parece al lugar y creo que va a evitar muchos enfrentamientos y muchos malos ratos entre la ciudadanía con los miembros de la policía. Ahora paso al tema no haber funcionario. Se habla dentro del Código Penal de que los hechos de corrupción, del mal uso de los fondos públicos, prescriben después de 20 años dentro de lo que tiene que ver con la parte gubernamental de funcionario y corrupción. Explíqueme esta parte, por favor, jurista. Mira, en cierto modo, el Código Penal tiene una prescripción en términos general para todos los casos penales. Digamos que iniciar ese capítulo de la prescripción fue algo que reabundaba. Digamos que en el Código Penal actual, la prescripción del plazo para la acción penal es de 10 años. Lo que se hizo fue que se extendió a 20 años. Sí entiendo que para los asuntos de prevaricación del funcionario público o sustracción de los bienes que tengan que ver con el Estado, la prescripción de 20 años es suficiente. Para mí hubiese sido de 10 años y también me da igual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una sociedad donde aquí los elementos que tienen que ver con artículos de ley son aplicables al enemigo. Al amigo solamente se le explica. Digamos que si el gobierno de turno le hubiese dado la voluntad de perseguir a Félix Bautista, lo hubiese perseguido. ¿Me voy a entender? Pero ¿qué tiempo tiene Félix Bautista, que no es un funcionario público desde la época de Leonel Fernández? Pero si hubiese querido tener la voluntad de perseguirlo para mantener un tema político en agenda como cortina de humo y tapar otro, lo hubiese hecho. Pero no se dice que no se puede juzgar a una persona por un mismo tema. Te lo digo en el, y creo que ya Bautista fue... te lo digo en el hipotético caso perfecto, de que no haya la prescripción de 10 años, sino a 20 años y que no haya sido juzgado en su gobierno.
¿Me entiendes? O sea, porque a veces estos temas pueden ser una daga de doble filo. Muchas veces podemos ver un funcionario público que puede ser llamado al banquillo del acusado de manera medalaganaria para generar una cortina de humo y tapar otras actitudes del gobierno de turno que pudieran ser beneficiosas, juzgar a otro en vez de entretener a la ciudadanía con el juicio del actual. Perfecto. Brevemente, hablemos del bullying, que está tipificado en el nuevo Código Penal, el hostigamiento, la burla, el bullying y una serie de acontecimientos. Mira, así como hemos señalado lo que es el artículo del ultraje, así mismo este artículo del nuevo Código Penal que tiene que ver con el bullying, se presta mucho a confusión. ¿Por qué? Porque tú pudieras decir, pero qué bien, que ya tú no puedes decirle a una persona... Gordo. Sí. Prieto. Eso está correcto. Está el racismo también. Pero en las redes sociales... Y el clasismo. En las redes sociales, si tú ves cuántas personas te han dicho a ti gordo, te han dicho prieto, te han dicho feo. Pero eso no pasa comúnmente con nosotros. Eso pasa con el funcionario público. ¿A quiénes son las personas que más memes se le hacen en las redes sociales? A la persona que políticamente está expuesta. ¿Me voy a entender? Entonces, sí. Este tema puede ser muy bien aplicable más para el funcionario público, para obligar que Danny Santana no vaya a utilizar algunos términos que se puedan relacionar con un funcionario público so pena de ser demandado. Esto es un punto muy importante y yo creo que es un punto que muchas personas están celebrando, porque cuando tú utilizas la palabra bullying, tú te estás refiriendo prácticamente a la persona, al niño que le llamamos hoy especial, que antes autistas. Se le llamaba de otra manera, hoy le llaman autista, o le llaman personas de diferente... Con discapacidad. Con discapacidad, pero antes teníamos por entendido cuáles son los nombres que se utilizaban para llamarle a ese tipo de personas, principalmente a los que venían con... Por ejemplo, jurista, yo que estoy usando estos lentes, ¿verdad? Niño, si usted me llama 4 ojos en forma de bullying, ¿eso es penalizado? Eso es penalizable. Eso es penalizable porque tú... Pero de manera personal, ¿usted qué opina de este? No, eso, mira, fíjate que uno de los principales... A mí me gusta. Bueno, uno de los principales problemas que tienen los humoristas es que le han borrado los elementos más importantes para generar sonrisa. Ya tú no puedes hacer un chiste de un borracho, ya tú no puedes hacer un chiste de un gallego, tú no puedes hacer un chiste de un viejo, tú no puedes hacer... No creo que tú no puedes hacer... Sí, pero fíjate que ya esos chistes no se hacen. Ya tú no puedes hacer el chiste de un ñato, que ahora le llaman gangoso. O sea, ya tú no puedes utilizar esos términos, digamos, peyorativos para referirte a un caso que genere burla, porque yo estoy haciendo burla con tu condición. Y eso es lo que se le llama bullying. Perfecto. Finalmente, para nosotros cerrar, que es un tema demasiado amplio, pero el tiempo nos lo impide continuar, quiero leer y cerrar con esta parte. Párrafo 3. En el caso de las iglesias, los sacerdotes, pastores, líderes, autoridades religiosas comprometerán su responsabilidad penal cuando cometan una infracción en supuesta o real representación o gestión de la iglesia. En los tales casos, la responsabilidad es individual y se caerá sobre el infractor. Sí. Explícame esa parte. Este es uno de los puntos que yo creo que todas las denominaciones cristianas deben de aplaudir. Si bien es cierto que habla de la iglesia evangélica, ¿no? Y de la iglesia católica, eso es un referente importante para que se entienda que eso abarca todas las denominaciones religiosas. Uno de los puntos más críticos y más graves está dentro de la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, más que en la iglesia católica. Porque la iglesia católica, al tener un canon que está avalado por el Estado, es un poquito más permisible y más fácil de ellos dilucidar los temas en justicia. Digamos que cuando tú acusas a un sacerdote de la violación de un menor, la iglesia tiene sus propios reglamentos internos, tiene su propio tribunal eclesiástico, y encima de eso también se puede juzgar en el territorio donde está aceptada esa iglesia con un acuerdo del Vaticano.
Entonces es más fácil enfrentar estos temas para la iglesia, pero para la iglesia evangélica, la protestante no. Digamos que Dani tiene la conformación de un ministerio y ese ministerio tiene 10, 15, 20 iglesias adyacentes, o sea, que están adheridas a él, a su ministerio. Resulta que Dani no puede ser pastor de las 15 iglesias. Es un concilio, tiene diferentes pastores. Claro, tiene diferentes pastores. Pero si ese pastor comete una acción inadecuada, digamos que robó, violó, lo que sea, un hecho la delictivo, responsabilidad no es de la iglesia, sino responsabilidad del propio pastor. De manera que si el pastor comete un daño de manera personal, la iglesia no tiene responsabilidad penal sobre ella. ¿Qué pasaba en otrora? Que si tú denunciabas a un pastor evangélico que de un concilio viene la demanda en reivindicación, que es la demanda civil, entonces señalaban a la iglesia como responsable para pedir la indemnización de la sentencia. ¿Me entiendes? Entonces ahora no, como la responsabilidad es del pastor, los bienes del pastor son los que van a estar en juego y la persona del pastor es la que va a estar penalmente responsable sobre la acción que él cometa. ¿Me doy a entender? Entonces, este artículo es muy beneficioso y arroja muchas luces para la responsabilidad de manera individual que cometen muchos seres que están adheridos a una institución. Fíjate que cuando un policía comete un error, ese policía es apartado de las filas, es puesto a la disposición del Ministerio Público y cuando viene una demanda en reivindicación o una sentencia que lo declara culpable, quien cae preso es el policía. La institución ya se apartó de las malas acciones porque la institución en ningún momento ha mandado a ese policía. Tú eres responsable de tus actos. Es lo mismo que está pasando aquí con este artículo del nuevo Código Penal, donde la responsabilidad penal solamente se limita a quien comete el hecho, no a la institución. Al individuo. Perfecto. Finalmente, en un minuto, por favor, Joan Francisco Ortiz, nuestro invitado, economista, jurista, habla del nuevo Código Penal. Defíname en un minuto el nuevo Código Penal, para usted como jurista, para usted como ciudadano. Independientemente de que todas estas cosas realmente van a tener... Y que hay un año para revisar, para antes de entrar en vigencia, que puede cambiar. ¿Qué entiende usted que debe de cambiar? Todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado. Sí, todo lo que, con sus excepciones. Excepciones, la policía. Sí. Hay personas que calibren. Hay muchas excepciones, pero que le quiten la vida a alguien calibrando, me parece perfecto. Para que entiendas algo. Sí, por favor. Este código es una conquista del pueblo dominicano. Estamos hablando que el anterior Código Penal, que es el que estamos utilizando hasta el próximo año, es un código que data desde el 1810. Es en el 1822 cuando los haitianos invaden la República Dominicana, que entra en vigencia en todo el territorio nacional. Hasta el 1858 que Pedro Santana lo homologa y lo lleva al español. Desde esa época nosotros tenemos un código que todas las sanciones que están allí descritas tienen casi más de 200 años. Perfecto. Joan, nosotros hemos agotado ya unos 35 minutos en este tema. Así que de verdad, muchas gracias. Ustedes van a poder en nuestro canal de YouTube, Dani Santana TV, y el título de este debate sería Luz